Dios es un Dios de familias. Dios no es Dios de veletas solas. La voluntad de Dios no es que en la iglesia del Señor esté un esposo, una esposa, un hijo o una hija. La voluntad del Señor es que toda la familia pertenezca a su iglesia. Porque su iglesia fue creada por Dios. No estoy hablando de sistemas religiosos que hay en el mundo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la iglesia invisible de nuestro Señor Jesucristo. Aquella que tú no sabes dónde está, pero está en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, en Montería, en Sincelejo, en San Andrés, en Villavicencio. Allá en Florencia está la iglesia del Señor. En Leticia, en Putumayo, en Tunja, en Duitama, en Sogamoso, en Ibagué, Armenia, Pereira, en Manizales, en Cartago, en Popayán, en Ipiales, en Pasto, en Túquerres, en toda Colombia, en el Chocó, en Quibdó, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, en Sincelejo. Allá está la iglesia del Señor. Nosotros no la conocemos. Nosotros no conocemos a los pastores de allá, pero ellos están hoy reunidos así como nosotros. Y no a través de un nombre que diga, esta es la iglesia tal. Por ley del gobierno, esta iglesia y todas tienen un nombre. Pero la iglesia del Señor es una sola y se llama la iglesia del Señor Jesucristo. Su iglesia universal, la que Él esparció por toda la tierra. Amén. No es iglesia de posturas, no es iglesia de dogmas y tradiciones, es la iglesia del Señor que Él estableció a través de su palabra. Tanto es así que el día que el Señor se transfigura allá en el monte, aparece Elías y aparece Moisés, personajes del Antiguo Testamento que hacía muchos años Elías había sido arrebatado al cielo y hacía muchísimos años, más de 950 años hacía, más de 1950 años hacía que Moisés ya había partido a la presencia del Señor, pero en el Nuevo Testamento, en el monte de la transfiguración, aparece Moisés, Elías y el Señor Jesucristo en medio de ellos. Y cuando aparece en medio de ellos, se abren los cielos y se oye una voz que dice, he aquí a mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él, óiganlo. A Él, óiganlo. Pero ¿saben qué pasa con muchos? Dicen que este libro no es verdad. Dicen que este libro fue escrito por hombres. Y sí, fue escrito por hombres, pero inspirado por Dios. ¿Y sabes cómo se logra comprobar eso? A través de más de 1500 años este libro fue escrito. Y fue escrito por muchos hombres que no se conocieron entre ellos, pero cuando tú lees lo que está aquí escrito, entonces descubre que pareciera que ellos se hubieran conocido, porque todo lo que ellos escribieron tiene concordancia. Todo está guiado por un hilo invisible donde aparece nuestro Dios diciendo, yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Y luego aparece en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo y Dios dice de Él: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a Él oíd. Y después que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita al tercer día y se empieza a aparecer a sus discípulos, lo primero que les dice es: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Mis amados, hay algo que hoy debemos descubrir todos. Y es que, como lo dice bien esta serie, Cristo debe ser magnificado en mi cuerpo, debe ser glorificado en mi cuerpo, debe ser engrandecido en mi cuerpo. Eso no va a suceder cuando me muera y me vaya para el cielo, si es que me voy para el cielo. Eso va a suceder es aquí y ahora, cuando tú creas, cuando tú tomes la decisión de levantarte a creer. Porque eres tú el que tienes que levantarte a creer y a confiar en Él. Y por eso te invito a que inclines tu rostro en estos momentos y ores conmigo. Padre Santo, aquí está este pequeño rebaño, Santísimo Rey. Aquí están estos hombres y estas mujeres. Aquí están estos jovencitos y estas jovencitas, Señor. Aquí está esta familia tuya, este pequeño rebaño de creyentes. Aquí estamos, Señor, para adorarte y para recibir de ti la fuerza y el poder y para confesar que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, el que nos dio aliento de vida, el que envió a su Hijo Jesucristo a morir por causa de nuestros pecados en la cruz del Calvario y quien ha decidido darnos vida nueva desde antes de la fundación del mundo, para que cuando creyéremos, cada uno de nosotros individualmente, entremos a formar parte de la familia de Dios. Por eso te pedimos hoy que abras los ojos y los oídos de nuestro entendimiento y nos levantes para que veamos la verdadera luz y esa luz tuya brille en nosotros para siempre, para la gloria de tu santísimo nombre. Es lo que hoy te pedimos, Señor, en esta oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título del sermón del día de hoy se llama La autoridad en Cristo. Y ya ustedes me escucharon a mí decir que el Padre, Dios Todopoderoso, dio a su Hijo toda la autoridad y el mismo Señor Jesucristo, y lo vamos a leer más adelante en el texto, toda la autoridad le fue dada al Hijo por el Padre. Y ahora el Hijo viene y habla a nosotros y nos dice: como yo tengo toda la autoridad, ahora toda mi autoridad ustedes la van a tener como mi iglesia. Y por eso el título de este sermón se llama La autoridad en Cristo. Es como si el Señor estuviera aquí presente, que de por sí está, porque la palabra del Señor dice: donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Y entonces Él está aquí. ¿Tú lo crees? Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces tú debes creer y vamos a empezar a desenmarañar esto a través de la palabra. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Léalo ahí en la pantalla y si trajo un cuaderno, tome nota de las citas bíblicas y en su casa compare
lo que aquí se dice para que usted no trague entero, para que usted sepa que no le meten el dedo a la boca, porque nosotros los que predicamos la palabra de verdad no podemos pararnos aquí a mentir, sino que lo comprobamos con lo que dice la Escritura. Y mire lo que nos está diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y también dice allá en el Apocalipsis, no sé si se acuerdan, que dice, pero los cobardes, y luego sale una lista grandísima, ni los cobardes, ni los borrachos, ni estos, ni aquellos, ni los afeminados, ni estos, heredarán al reino de los cielos. Pero lo primero que dice es, ni los cobardes. ¿Y cuáles son los cobardes? Los cobardes son los que no quieren creer en el Señor. Son los que no creen que la palabra de Dios es verdad. Son los que no creen que Jesucristo resucitó. Son los que creen que pueden resolver su vida a su propia manera. Pero bien nos decía hace un momento Juliana que el necio fue y construyó y llenó sus arcas de bienes y recursos y después se dijo a sí mismo, bebe, diviértete y gózate de todo lo que has hecho. Y el Señor le dijo, necio, esta misma noche vienen por tu alma. Ni uno solo de nosotros sabe cuándo va a morir. Ni uno solo. Muchos mueren de 16 años, muchos mueren en el vientre materno, muchos mueren siendo bebés, otros mueren de 12 años, de 14 años, otros mueren de 20, otros de 30, algunos de 70 y otros de 80. Hay algunos que viven hasta los 104 años. Pero Dios dijo, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Él es el que tiene la autoridad para dar la vida y para quitarla. Mis amados hermanos, este mundo en que vivimos, está más loco que nunca. Cuando yo era niño, llegó a las salas de un cine el gran estreno de la película El mundo está loco, 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 que fue protagonizada por el comediante norteamericano Jerry Lewis. Yo me acuerdo, yo tendría tal vez unos 9 años, o sea que puedo estar hablando de hace 60 años, que llegó esa película a todo color y en los teatros decía en pleno cinemascope, que era una nueva tecnología que llegaba de películas a color. Y eso, las filas en los teatros eran gigantescas para entrar y comprar la boleta y ver esa película. Pues allí se mostraba la locura de la gente por encontrar un tesoro escondido y se reúnen diferentes grupos y les entregan unas instrucciones y cada uno sale corriendo en bicicletas, en motos, en carros, grupos por todas las ciudades corriendo con un mapa, mirando a ver si llegaban a encontrar el tesoro escondido. Y tienen una serie de tramas en la película donde muchos se equivocaron leyendo las instrucciones, muchos tropezaron interpretando mal las instrucciones y solo unos llegaron al final, solo un grupo llegó al final. Y a través de toda la historia de la película, todo el público que asistía a verla éramos como niños toteados de la risa de las cosas que allí pasaban. Ese comediante, Jerry Lewis, era un humorista, como esos comediantes, como El Chavo o cualquier cosa. Apaguen sus celulares, por favor. Pónganlos en silencio. Y entonces, esa película mostraba una semblanza de lo que realmente es este mundo. Allí se mostraba la gente corriendo desenfrenadamente. Apaguen por favor su celular, no interrumpamos, eso debemos hacerlo antes de llegar a la iglesia, siempre. Yo tomé la costumbre de no volver a traer celular a la iglesia para no interrumpir a nadie.
y para no interrumpirme a mí mismo. El mundo de hoy quiere inducir a la gente a recibir instrucciones. Piense en eso. El mundo de hoy quiere inducir a la gente a recibir instrucciones acerca de su manera de vivir, de actuar y de tener que aceptar todo lo que a grupos oscuros que manejan ideologías a través de toda clase de medios de difusión con el fin de obtener el dominio total de la humanidad. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? En los colegios, en las universidades, en los centros comerciales, en los medios de televisión, en los bancos, por toda parte. Si usted va a una librería, lo primero que ve son montones de libros de autoayuda que le dicen a usted que usted es un campeón, que usted puede hacer esto, que usted puede lograr. Las agencias de viajes le muestran cantidad de montones de cosas donde usted le quieren hacer entender que la felicidad es irse de viaje, que la felicidad es tener una casa, que la felicidad es lograr obtener el título de una profesión. Y aquí hay algunos profesionales que han llegado a obtener el título y han pasado los años y después dicen, bueno, ¿y cuál era el éxito? ¿Cuál era la gran bendición? ¿Cuál era la gran promesa? ¿Se cumplió? No. En muchos no se ha cumplido. Escasamente consiguen ingresos para medio sobrevivir en este país. Y esto que este es un país inmensamente rico. Todos debemos saber, todos, usted y yo, todos debemos saber que detrás de esas oscuras ideologías está uno que se llama Satanás, el diablo y sus demonios, que tienen esclavizados a su antojo a gran parte de la humanidad. A unos los tienen esclavizados con el hecho, mire, les metieron en la cabeza que ahora hay otro tipo de familia y que la familia son los gatos, o que la familia son los perros, o que la familia es un caballo. Y ellos dicen, es mi manera de pensar y punto, respéteme eso. Vive engañado, esa persona está seriamente engañada. Pero hay otros que dicen, no, es que mi vida es mi profesión, y terminan su carrera y van y se meten de cabeza en el trabajo que consiguen para desarrollar su profesión porque quieren un día llegar al éxito. Pero ¿realmente lo logran? Satanás y sus demonios están controlando eso en las personas. Los influencers en las redes sociales, ellos creen que son famosos, de verdad se creen famosos. Y por eso ustedes ven montones de personas en los centros comerciales tomándose selfies porque quieren ser igualmente famosos. Dan un paso, una selfie, dan otro, otra selfie. Y no hacen sino, y son bien feos, entre otras cosas, ¿no? Pero se creen lindos, se creen hermosos. Pues bueno, Dios nos creó a todos diferentes. Hay unos que somos muy feos, otros que son muy bonitos. Pero se comieron el cuento y viven esclavizados, viven engañados, viven completamente convencidos de que ese es el éxito en la vida, el ser influencer, o el ser un profesional de mucho éxito, el alcanzar posiciones gerenciales, administrativas, todo el desarrollo profesional en una empresa, en una multinacional. Mucha gente piensa en eso. O el éxito de tener una casa y convierten una casa en un ídolo. Y la limpian y la barren y la cuidan y hacen muchas cosas, pero lo convierten en un ídolo y se la pasan diciendo,
Esto yo lo conseguí con el sudor de mi frente. Yo me rompí el lomo para poder obtener lo que ahora tengo. Otros ponen el ídolo en una moto y la limpian y la lavan y la maquillan. Y no que eso sea pecado, pero ¿dónde ponen sus ojos? ¿Dónde ponen sus ojos? O el señor que se la pasa polichando el carro 3 veces al día. Esclavizados por el mundo. Usted va a un centro comercial y toda la oferta está ahí, toda la oferta. Tome la tarjeta de crédito, tome esto, tome aquello, compre esta prenda. Lo quieren convencer a usted de que usted al entrar a un centro comercial, si tuviera mucha plata, usted se compra todo el centro comercial para usted solo, con el fin de que los demás lo admiren. Porque eso es lo que este mundo vende, admiración. Y está engañando a la gente. Pero lo peor aún, acordémonos que todos los seres humanos tenemos 3 enemigos. El número 1, nuestra propia carne. Nosotros mismos somos el primer enemigo. El número 2, este mundo en que vivimos. Y el número 3, el diablo que gobierna todo esto. Pero el apóstol Pablo, quien escribe esa carta que acabamos de leer, esa pequeña porción a Timoteo, él da un mensaje de urgencia a su discípulo de que debe predicar nada menos que a Cristo tal y como es revelado en las Escrituras. Segunda de Timoteo 2:8 nos dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella la gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero mire lo que dice: si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Dios, nuestro Señor, no obliga a nadie. La palabra de Dios se predica, y hoy se está predicando en todas las naciones de la tierra. En los 197 países que hay en toda la tierra, hoy la palabra de Dios se está predicando. La palabra pura, la que viene de la Escritura verdadera, se está predicando hoy en toda la tierra. Y nos está llamando la atención a cada uno de nosotros y nos está diciendo: tú eliges, tú escoges, porque Dios no puede obligar a nadie. Él da el mensaje, Él envía el mensaje y nosotros elegimos si lo seguimos a Él o lo rechazamos. Cuando nosotros recibimos las Escrituras, es decir, la palabra que está escrita en la Biblia, en ella encontramos lo que nos hablan acerca de nuestra salvación, y lo acabamos de leer. Que el que cree en Jesucristo tiene la salvación de su alma. El que no cree en Jesucristo no tiene la salvación de su alma, sino que irá a condenación cuando venga el juez. Y el juez es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. ¿Usted sabía eso? Él viene por segunda vez, pero ya no viene a salvar. Él viene ahora a juzgar. Y entonces ya no vamos a tener oportunidad.
El Señor dice que si recibimos las Escrituras hoy, que si recibimos el entendimiento de su palabra hoy, que si recibimos por fe la salvación y nos convertimos en hijos de Dios, del Dios verdadero, entonces tendremos vida eterna e iremos con Él el día que nuestro cuerpo, este cuerpo en que vivimos, se muera. Inmediatamente morimos. Entramos a la presencia del Señor, quienes hayamos creído en Él. Pero no es simplemente creer, sino vivir para Él. Porque no sabemos cuál es el día de nuestra muerte. No lo conocemos. Entonces, mire lo que sucede con la palabra. Muchos dicen, es que eso fue escrito por hombres. Sí, fue escrito por hombres y lo repito, inspirados por Dios. Pero si no hubiera sido inspirado por Dios y solamente escrito por hombres, ¿sabes qué habría sucedido? Esta Biblia hablaría maravillas porque escrita por hombres diría lo mejor del hombre. Pero resulta que la Biblia no habla lo mejor del hombre. La Biblia habla lo perverso y malo que es el hombre. La Biblia nos enseña, perverso es el corazón del hombre y malo, ¿quién lo conocerá? Y es la misma Biblia la que nos dice, Señor, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos pecadores, que hemos sido malos, pero nos creemos buenos. Nos creemos buenos. Yo no le hago mal a nadie. Los malos son los guerrilleros, los malos son los políticos corruptos y nos la pasamos acusando a media humanidad, pero nosotros nos creemos buenos. Y la misma Escritura dice de todos nosotros, bueno no hay ni uno solo. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Y la pregunta es, ¿has mentido? ¿Has robado así sea un dulce? ¿O has robado la honra de una persona a través del chisme, a través de la murmuración, a través de la acusación, a través del señalamiento, a través de robarle la honra a una persona acusándolo de algo falso o incluso si es verdad? Eso es deshonrar y eso es faltar a la palabra del Señor. Por lo tanto, bueno no hay ni uno solo. Por eso las Escrituras, al estudiar la Biblia con detenimiento, que Dios la dio para todos. Dios no dio la palabra de Dios para unos inteligentes o para unos que son intelectuales o para unos que saben leer muy bien. No, la palabra de Dios es para todos. Y entonces, a través del estudio de la palabra, lo primero que empezamos a descubrir es que debemos aprender a detestar, a aborrecer, a odiar el pecado y la maldad que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces decimos, no, yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Pues estás negando a Dios. Y emprende tu vida solo. Tú puedes hacerlo. Dios no te va a obligar. Pero lo más seguro es que te vas a estrellar una y otra vez. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que si tú decides no creerle al Señor Jesucristo, su palabra, un día vas a estar en la presencia de Él, quieras o no quieras. Y al estar allí ya no vas a tener excusa, porque el juez te juzgará con justo juicio. El Señor va a decir, porque muchos se levantarán a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Y enviará a muchos al lugar del infierno.
Por eso el Señor quiere que a través del estudio de su palabra aprendamos a odiar el pecado, a odiar lo que Dios odia y a amar lo que Dios ama. Y Dios nos ama como pueblo suyo. Él ama a su iglesia, pero quiere que su iglesia sea obediente, sea disciplinada, sea un ejército de verdaderos hombres y mujeres que se levantan a hacer el bien, y a esos Dios los bendice, Dios los ama, Dios los cuida, Dios los ayuda, Dios los protege, Dios los lleva en el camino, porque esa es la novia con la cual el Señor Jesucristo se va a casar cuando Él venga. Porque Él viene por una novia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y esa es su iglesia universal, la cual está esparcida por toda la tierra. También la Escritura, cuando la estudiamos, nos enseña que tenemos salvación, que tenemos la oportunidad de renunciar al mundo y a todo lo que pertenece a esta vida frágil que han pretendido meternos por todas partes. El Señor quiere que entendamos que tener dinero no es la solución, que tener una casa no es la solución, que claro, Dios tiene, el Señor mismo lo dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. El Señor mismo fue el que dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesiten les serán dadas por añadidura. Pero no la pasamos buscando la añadidura, y Dios no quiere eso. En 2 de Timoteo 3, 14 al 15 nos dice: Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí está el Señor hablándonos claro. Que persistamos en lo que aprendemos. No es abrir nuestra boca y decir: yo creo en Jesucristo. Yo tengo que demostrarlo. Y para demostrarlo tengo que esforzarme. Levanten la mano quienes tienen un empleo aquí. Por favor. 1, 2, 3, 4, más de 10 tienen un empleo. Cuando llegan al empleo o cuando les hacen firmar un contrato de trabajo, les dan unas instrucciones, ¿cierto? Y les exigen, les dicen: mire, esta tarea se hace así, este trabajo se desarrolla de tal y de tal manera, y tienen que cumplir con él, ¿cierto? Y si no cumplen, ¿qué pasa? Los despiden. Y si no cumplen, los despiden y no los indemnizan. ¿Sí se dan cuenta cómo es que opera el mundo? Este mundo es cruel. Este mundo hace eso. Y este mundo es el que te oprime y te dice: si no tienes 20 títulos, no vales nada. Pero cuando los tienes, tampoco. Porque cuando los tienes, te dicen: necesitas más y más y más. Y solo unos pocos llegan. Y cuando llegan allá, tienen los sinsabores más grandes de la vida, porque la verdadera felicidad no está en los bienes de este mundo. La verdadera felicidad está en Cristo nuestro Señor. En el pueblo judío, ustedes deben saber, yo lo he dicho aquí muchas veces, en el pueblo judío, y según su costumbre, el padre judío debía empezar a instruir a su hijo en la ley cuando éste llegaba a los 5 años, y lo hacía todos los días, desde los 5 años hasta los 12. Todos los días instruía a su hijo. Lo discipulaba, lo guiaba, le enseñaba la palabra, tanto que cuando ese niño llegaba a los 12 años, tenía más de 500 versículos de la palabra sabidos aquí de memoria y en su corazón. Por eso el Señor quiere que nosotros hagamos discípulos,
Por eso el Señor quiere que nosotros seamos discipulados, porque debemos conocer la verdad que nos hace libres y debemos enseñársela a otros. Así debe ser en estos tiempos peligrosos, mis hermanos. Los padres cristianos de hoy deben asumir su total responsabilidad de instruir a sus hijos en el conocimiento de las Escrituras, porque estamos atravesando por tiempos terribles, donde de no hacerlo, veremos a muchos niños de hoy en el futuro cercano apartados de Dios y siguiendo las corrientes de este mundo caído. Por eso hoy el Señor te llama, el Señor hoy te da la palabra y te dice a ti, ¿qué estás esperando para actuar como padre de tus hijos? ¿Qué estás esperando? ¿O estás dispuesto a entregarlos al mundo para que el mundo haga de ellos lo que le dé la gana con tus hijos? No puede ser. No puede ser, por favor, reflexionemos. Ahora bien, mis hermanos, en este mundo actual, ustedes ahora pueden discernir claramente, de acuerdo a lo que hemos disertado hasta este momento, el por qué los matrimonios entran en grandes crisis que llevan al divorcio. Número 1, el engaño del mundo. Número 2, el engaño de su propia carne. Número 3, el engaño del diablo. El diablo está destruyendo hogares, está destruyendo familias, está destruyendo a los padres, los pone en oposición contra sus hijos y viceversa, los hijos contra los padres, porque el diablo está interesado en que la familia no prospere. El diablo fue el que puso el pensamiento en la mujer de que no se case o de que si se casa tenga un perro y no hijos. El diablo quiere destruir a las familias. El diablo fue el que puso en las personas, ama a tu mascota. Fueron esas multinacionales gigantescas las que aparecieron engañando al mundo, haciéndole creer a través de los comerciales, de publicidad, en los medios de comunicación, haciéndoles creer, y la gente se comió el cuento de que el perro es el hijo miembro de la familia y ahora lo llaman mi bebé cuando es una mascota. Y lo llaman mi hijo perruno o mi hijo gatuno. Ese es un engaño que le metieron a la gente y la gente se comió el cuento. Y así quieren vivir. Pero recordemos, mis hermanos, que debemos cambiar. Que la separación y el abandono de los hijos es un invento del mundo. Ustedes sabían que hoy en día en clínicas y en hospitales, cuando menos, llegan las mamás, tienen los hijos y huyen del hospital y los dejan allá tirados. ¿Sabían eso? Eso no es nada comparada con la mamá que va y da a luz en un caño en Bogotá, en el río Fucha, y allá los dejan tirados. Pero eso, como no le interesa a los medios de comunicación, porque eso ya no es noticia, no lo publican. Pero a diario hay muchísimos niños abandonados. Por eso esta iglesia, Visión Colombia, tiene en su corazón un sueño: crear unos hogares para niños y niñas abandonados, protegerlos, amarlos, educarlos, cuidarlos. Eso es tener propósito. Tú debes unirte a un propósito como ese. Tú debes prepararte en tu vida para que tengas propósito como ese, de amar a los necesitados. Porque hay unos que están siendo desprotegidos, que hay unos que los están tirando a las calles, que no tienen nada.
Pero a veces decimos, es que yo no tengo nada y no puedo ayudar. Pero mírate hoy y te darás cuenta que hay muchos que tienen menos de lo que tú tienes. Tienes aliento de vida, tienes salud, tienes capacidad de trabajar. Pero ¿dónde está el egoísmo de tu corazón? ¿Dónde está la avaricia de tu corazón? ¿Por qué no piensas en esos necesitados? Satanás quiere destruir a la familia por una razón, porque la familia fue creada por Dios y ese la odia. Odia a tu familia, odia a tus hijos, odia a tu esposo, odia a tu esposa. Y por eso el Señor te quiere entrenar en el conocimiento de Dios para que tu familia no sea destruida, porque Dios te da a ti todas las herramientas para que tú vivas protegido y guardado. Las familias están siendo atacadas con brujería, con hechicería, con pactos satánicos en las ciudades. Por eso dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este tiempo. Es así como el enemigo está destruyendo a las familias y nosotros como cristianos debemos vivir atentos a todo este tipo de situaciones, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo obtuvo la victoria sobre Satanás en la cruz del Calvario. Satanás, ¿qué pasó allí cuando nuestro Señor Jesucristo iba hacia la cruz? Ese creyó haber vencido al lograr, se imaginó que Él era el que lo había llevado a la cruz para matarlo allí y creía haber obtenido la victoria, pero no contaba con que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar, iba a manifestar en gloria su poder y autoridad que le fue dada por el Padre. Por eso fue que el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y por eso me gusta volver a leer Mateo 28 del 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, y ese ir implica que a ti te está dando autoridad. A ti, si tú crees, Él te está dando autoridad. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas, porque Él está contigo. Recuerda, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, somos el templo del Espíritu Santo. El templo no es una gran construcción con paredes de mármol, no. El templo somos cada uno de nosotros los que conformamos la iglesia del Señor. Pero mi amada iglesia, ¿saben qué? Esto es sorprendente. La soberanía de Dios está sobre toda la tierra, el universo y cuanto hay en ellos. Dios conoce todo lo que está en oscuridad y Él ha querido, le ha placido revelárselo a sus escogidos, a ti que eres creyente. Por eso, para confirmar su iglesia, Él permitió que esa profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo, que vendría en carne, se hizo 535 años antes del nacimiento de nuestro Señor, para que entendiéramos en estos tiempos cuán grande es la fidelidad de Dios. Dios está rodeado de luz y en Él no hay tinieblas. Ese es el Dios que quiere dar a conocerte a tu vida. Pero vienen preguntas para ti, mi amada, antes de que leamos esa profecía. Aún así, ¿quieres seguir cuestionando la palabra de Dios?
aún así quieres seguir diciendo, no, sí, la palabra de Dios, pues sí es la palabra de Dios, pero yo pienso esto, pero yo hago esto. Porque hay quienes les entra por aquí, pero salen y hacen completamente diferente. Hay quienes les entra por aquí y se van a fornicar, se van a ver pornografía. Hay quien les entra por aquí y salen corriendo a seguir pecando, a seguir maltratando a los hijos, a la esposa, a la sociedad, a seguir robando, a seguir haciendo el mal, siendo o diciendo que son cristianos. Entonces tienes dos alternativas. Una, te arrepientes y te entregas verdaderamente rendido a tu Dios y al señorío de Cristo. O la otra es, persistes en tu rebeldía y tú mismo comprobarás por ti mismo al final, cuando ya no sea tiempo de cuestionar a Jesucristo, que solo esa decisión tuya fue la que te llevó a las profundidades del infierno. ¿Me estás escuchando? Daniel 7, del 13 al 14, nos habla de esa profecía que les mencionaba. Y les recuerdo, esa profecía que les voy a leer ahora, fue escrita 535 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, en las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Esa autoridad que le fue dada a él desde antes de la fundación del mundo y que se ratifica en esa profecía, es la autoridad que el Señor tiene ahora y tendrá para siempre, porque Él es el sumo sacerdote y Rey nuestro. Y además le ha delegado esa autoridad a su iglesia. Y estando en su iglesia, seremos guardados por Él, protegidos por Él, levantados por Él, sustentados por Él. Y por eso Pablo le viene a recordar nuevamente a Timoteo de quién es la autoridad. Y le dice en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Y mire lo que dice, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Jaime, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Laurita, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Ese es un llamado que Dios le hace a la iglesia de hoy. Es para todos, no para unos pocos, no es para este y para este otro, como decían hace un tiempo en las iglesias. No, ese llamado es para toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tú debes recibir ese llamado e ir a los tuyos, a tu casa, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus yernos, a tus nueras, a tus hijos, a tus tíos, a tus sobrinos, a tus primos. Debes ir, Víctor, a cada uno de ellos y hablarles la verdad, llevarles el mensaje de salvación. Debes ir
porque ellos lo necesitan. Debes ir porque el Señor los quiere salvar. Porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido. En Juan 5, 22 al 27. Dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Es como si nuestro Señor estuviese aquí, que de por sí está aquí hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque Él no quiere que un hijo tuyo se pierda. Él no quiere que una hija tuya se pierda. Él no quiere que tu esposo, que tu esposa se pierda. Él no quiere que ni un solo familiar tuyo se pierdan. Porque la pérdida en el infierno, después de que se parta de aquí y lleguen allá, de allá no podrán salir nunca, jamás. La oportunidad es hoy. La salvación la tenemos es hoy, no mañana. Ahora, leíamos, no importa que sufras penalidades, le dice Pablo a Timoteo. No importa que sufras persecuciones. No importa que tus hijos, que tus padres, que tu hermana, que tu hermano te rechacen y te digan. No importa que tu suegra se oponga. No importa que tu mamá se levante y te diga, no me hable de ese Dios. No importa que se opongan a ti. Tú cumple con tu ministerio. Lleva el mensaje de la palabra. Lleva el mensaje de salvación. Así te rechacen. Y no entres en contienda, simplemente ámalos. Y diles, yo simplemente estoy diciéndote la verdad de lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero eso sí, debemos ser firmes, porque es que somos del Señor. En Él somos, en Él vivimos, porque Él nos compró con precio de sangre. Entramos a concluir. La suma de la palabra de Dios es verdad. En estos cortos textos que hemos leído, encontramos que aunque lo que leímos tiene diferencias de años, de montones de años, imagínense que nosotros recibimos esta palabra que fue escrita al final 2000 años después de haber sido escrita. Y por eso podemos decir, la suma de la palabra de Dios es la verdad. Y por tanto debemos proclamarla en cualquier situación. En una situación sea buena o sea mala. Cuando estén en un almuerzo o cuando no estén almorzando. Cuando convenga o cuando no convenga. La reciban o no la reciban, la palabra de Dios tiene que ser proclamada, porque para eso fue escrita, para que nosotros la recibamos, la atesoremos en nuestro corazón y la hablemos a todos nuestros familiares que tanto la necesitan. Hechos 10:42 nos dice, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos
y de los muertos. Amén. Más claro, ahí está el Señor hablándonos claramente. El Señor viene por segunda vez y viene como juez. Y en Apocalipsis 1:7 nos dice, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Ahí nos está hablando un secreto muy grande. ¿Se acuerdan que los que le traspasaron, los que lo mataron, lo hicieron hace más de 2000 años? Y aquí nos están diciendo que ellos también lo verán. Eso nos confirma que el Señor los resucitará para llevarlos a juicio de condenación. Dice, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Mis hermanos, el Señor nos está llamando a esta iglesia local. El Señor la está llamando a cada vida, cada hombre, cada mujer que hoy está aquí. El Señor le está poniendo atención porque Él está poniendo sus ojos en cada uno de nosotros. Él no ha quitado su mirada de su hogar, de su intimidad, de cada uno de ustedes. Nunca ha quitado su mirada. Siempre ha estado pendiente de todo. Tanto es eso que usted hoy está aquí y está con vida. Ha tenido alimento, ha tenido vestido, ha tenido un techo, algunos una pensión, otros han tenido la oportunidad de un trabajo o han tenido la oportunidad de estar en una universidad. Dios te está llamando hoy para que vengas al camino. Reflexiona, arrepiéntete y toma una decisión. No te dejes más engañar por el mundo. El sexo no es felicidad. El sexo tiene un rato de placer y nada más. Pero el sexo no te va a llevar al cielo. La fornicación, la pornografía, el adulterio, la vida fácil, la vida de yo hago lo que quiero porque yo quiero decidir lo que me dé la gana, no te va a salvar. Tienes que venir al camino y el Señor Jesucristo, si tú lo permites, dirigirá tu vida y te llevará por el camino verdadero a que encuentres la genuina y auténtica felicidad.